célula previamente lo toma, lo procesa y lo presenta junto a una molécula de histocompatibilidad. ¿Verdad? Eso siempre lo hemos estado repitiendo. Entonces, hoy vamos a ver lo que es ese complejo. Esto tuvimos que haberlo visto antes de la clase de adaptativa para que ustedes, cuando ya vieran presentación antigénica, supieran de dónde vienen esas moléculas. Pero por el tiempo yo preferí dejarlo para hoy, que nada más íbamos a hacer el recuperativo y no dar los temas en un solo día, que es bastante pesado. Entonces, esas moléculas de histocompatibilidad están codificadas, por supuesto, como toda proteína, son glicoproteínas, están codificadas por genes. Esos genes, en todas las especies que se han estudiado hasta ahora, están ubicados todos juntos en un mismo cromosoma. Esas moléculas son diferentes. Las moléculas de histocompatibilidad son muy diferentes entre un individuo y otro, y más entre individuos de diferentes poblaciones. Por ejemplo, nosotros con los asiáticos, con los europeos, tenemos diferencias en cuanto a esas moléculas. Entonces, esa diferencia se debe a que ellas están codificadas por genes que también son muy variables. Eso se llama polimorfismo, cuando tienen muchos tipos diferentes. Entonces, los genes que codifican para esas moléculas forman un conjunto que están ubicados todos en un mismo cromosoma, conjunto de genes. Entonces, lo que es el complejo principal, también se llama así, complejo principal o complejo mayor de histocompatibilidad, es un grupo de genes que se encuentra ubicado en un segmento cromosómico. Dependiendo de la especie, ese cromosoma va a variar. Entonces, ellos van a codificar, van a producir esas moléculas que van entonces a estar ubicadas en la superficie de las células y que tienen como función eso que acabo de decir, ¿verdad? La de presentar antígenos. Pero, es decir, como dice allí, en la diferenciación entre lo propio y extraño, porque al presentar ellas antígenos, le están indicando al linfocito T que están en presencia de algo extraño. ¿Por qué se llaman de histocompatibilidad? Histocompatibilidad viene de compatibilidad entre tejidos, de tejidos. Se llaman así porque cuando fueron descubiertas, lo hizo un grupo de investigadores cuando estudiaban la respuesta de rechazo a los trasplantes de órganos entre cepas diferentes de ratones. Ellos estaban estudiando esa respuesta de rechazo y se dieron cuenta que lo que el individuo que recibe un trasplante reconoce en el tejido trasplantado para luego rechazarlo son precisamente esas moléculas de histocompatibilidad. O sea, son las responsables del rechazo a un órgano trasplantado. Por eso se llamaron de histocompatibilidad, pero por supuesto esa no es una función. Luego se dieron cuenta, la llamaron así por eso, pero luego se fue poniendo en evidencia que el hecho de inducir el rechazo se debe a que ellas son diferentes entre nosotros. Entre nosotros es difícil conseguir a uno que tengamos las mismas moléculas de histocompatibilidad. Entonces, por ello es que inducen la respuesta de rechazo, porque son diferentes. Por eso, al momento de realizar un trasplante de órgano, el donante ideal es aquel individuo cuyas moléculas de histocompatibilidad coincidan, vamos a decir, lo más posible con el individuo receptor de ese donante. Mientras más parecidas sus moléculas de histocompatibilidad, mejor va a ser el pronóstico de ese trasplante. Pero por supuesto, esa no es su función. Eso es algo que es consecuencia de la gran variabilidad que tienen estas moléculas y estos genes. Se dice que es el lugar, vamos a decir, del genoma, es la parte que tiene más polimorfismo, este complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces no me van a decir que la función es el rechazar órganos trasplantados, porque ya saben que esa no es su función, es simplemente consecuencia del gran polimorfismo que existe en esos genes. Entonces, repasando aquí
llama al lugar que ocupa un gen dentro de un cromosoma. Si esto es un cromosoma, el sitio de ubicación de ese gen, que siempre va a ser el mismo en todos los individuos, va a llamarse locus. El plural de locus es loci. Si ustedes deben estar viendo genética, ¿verdad? No, o avanza ninguno y no ve genética. Bueno, alelo se llama a cada una de las variantes que pueda tener un gen. Este gen puede tener cientos de variantes entre un individuo que él tiene uno, ella tiene otro, yo tengo otro, ¿ya? Pero del mismo gen. Esos son alelos, variantes de un mismo gen, que por supuesto van a estar ubicados en ese locus. Haplotipo se llama la combinación de alelos de diferentes loci presentes en un mismo cromosoma. Entonces, si yo tengo varios genes, y de todos los individuos poseen dos haplotipos, uno heredado de cada progenitor. En cuanto al conjunto de genes se refiere, el sistema HLA, digo sistema HLA porque HLA se llama en el humano, pero el complejo mayor de biocompatibilidad tiene varios genes que vamos a ver en el mapa simplificado. El conjunto, yo tengo dos cromosomas, ¿verdad? Uno lo heredo de mi padre y el otro lo heredo de mi madre, pero cada uno de esos cromosomas va a tener un conjunto de genes que pertenecen al complejo mayor de histocompatibilidad. El conjunto de genes de ese complejo en un cromosoma se llama haplotipo. Yo tengo un haplotipo materno y tengo un haplotipo paterno, o sea, heredo un conjunto de genes de cada uno de los padres. Genotipo de un individuo es el conjunto de esos dos haplotipos, la constitución genética en cuanto se refiere al complejo mayor, y polimorfismo se llama el conjunto de alelos de un mismo gen. Mientras más alelos tenga, más polimórfico va a ser ese gen. Fíjense algunas características del sistema. Está presente en todas las especies de vertebrados que estudiamos hasta ahora, en todas. Tiene una alta homología estructural y funcional entre especies. O sea, los genes están organizados de la misma manera en todas las especies estudiadas, de manera que la evolución, por alguna razón se ha mantenido así, o los ha mantenido así, a ese conjunto de genes. Tiene un probable equivalente en los invertebrados. Ocupa un pequeño segmento del brazo corto del cromosoma 6 en el humano, pero en las diferentes especies está localizado en cromosomas diferentes. Eso no tiene importancia funcional, pero la localización cromosómica del complejo varía según la especie. Contiene numerosos genes relevantes para diferentes funciones inmunitarias, ya vamos a ver. Es uno de los sistemas genéticos más polimórficos conocidos en la naturaleza. Es la principal característica del complejo mayor, el gran polimorfismo genético y por supuesto el gran polimorfismo que tiene entonces las moléculas que esos genes codifican. El nombre colectivo, vamos a decir el genérico, es el de MHC por las iniciales en inglés, complejo mayor de histocompatibilidad. Fíjense, en el humano se llama HLA, se les va dando así las denominaciones dependiendo de la especie. En el humano se llama HLA, antígenos leucocitarios humanos, porque se llaman antígenos a las moléculas, pero se llaman antígenos porque son diferentes entre una misma población, son diferentes. Entonces se llaman antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad, refiriéndose a las moléculas. Fueron identificados en leucocitos la primera vez y por eso se llamaron así, pero hay otras células que también los tienen. En el perro se llama DLA, en el gato FLA, en el conejo, en el cerdo, en el bovino, en el equino, en el ovino y así sucesivamente. Las siglas que identifican al complejo son diferentes, dependiendo de la especie. Aquí está la localización cromosómica de algunos de ellos. Pero nosotros vamos a hablar de MHC para involucrar a todas las especies.
brazo corto de ese cromosoma 6, pero los genes son muchos, a pesar de que abarca una distancia pequeña de localización, hay muchos globos dentro de ese segmento. En esa, dice región HLA, porque está aquí representando al cromosoma 6 humano. Pero recuerden, en todas las especies tiene la misma organización. Los genes que forman parte de él se clasificaron en 3 tipos: en clase 1, en clase 2 y en clase 3. ¿Se acuerdan que decíamos? TCD4 reconoce antígeno más NHC de clase 2. TCD8 reconoce antígeno más NHC de clase 1. Ajá. Es porque esas moléculas se clasifican dependiendo de su estructura y de la función y de la localización también. Ya vamos a ver en 3 tipos: las llamadas de clase 1, las llamadas de clase 2 y las llamadas de clase 1, clase 2 y clase 3. Y fíjense que las clase 3 están como atravesadas entre las clase 1 y clase 2. En todas las especies están así. Alguna razón evolutiva debería haber. Los LOS y clase 1 son varios, aquí solamente se están representando los principales, pero estos vacíos que ustedes ven entre un locus y otro ya están llenos, vamos a decir que llenos, otra vez con otros genes que han sido identificados posterior a que se hizo este gráfico. Yo le estoy trayendo aquí una cosa sencilla porque ustedes no van a ser genetistas, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es que entiendan de dónde vienen esas moléculas de histocompatibilidad. Entonces, aquí los loci principales se identifican con una letra mayúscula. Entonces, hay un locus A, un locus B, un locus C, un locus E, F, G, así van. Los principales aquí son 3, A, B y C. Son los más polimórficos entre las clases 1, son los que tienen que ver más con la presentación antigénica. Ya vamos a ver. Los loci clase 2 también se identifican con letras mayúsculas, pero aquí hay con 2 letras, hay genes. Los principales son de Q, de R y de P. Hay locus, o sea, esa es la denominación que se da al gen. Las moléculas que intervienen en la presentación antigénica son las clase 1 y las clase 2. Las clase 3 no tienen nada que ver con la presentación de antígenos. Aquí, en la región llamada clase 3, están ubicados genes que son de diferentes funciones, no tienen nada que ver con la presentación antigénica. Están, por ejemplo, el gen para el factor de necrosis tumoral, que es una citosina. Están los genes para los componentes del complemento, el C2, el C4, el factor B. Son componentes del sistema complemento. Están genes para enzimas como la benzohidroxilasa esteroide. De manera que hay genes heterogéneos que no tienen nada que ver, no tienen relación entre sí, ni con las moléculas clase 1 de clase 2, pero en todas las especies están atravesadas ahí. Fueron llamados por eso entonces genes de clase 3. Entonces, la clasificación es esa: clase 1, clase 2 y clase 3. Tienen que ver con la presentación antigénica los genes ubicados en la región clase 1 y en la región clase 2. Aquí sí, fíjense que este es como más detallado. Aquí es para recordarle los clásicos. Lo que se llaman clásicos son los azules, los loci A, B y C, y esos son los que vamos a ver. Con la clase 3 no nos vamos a meter más porque no tiene nada que ver con la presentación del antígeno, es decir, con la función del complejo. Y los loci clase 3, los principales son el DP, el locus de Q y el locus de R. Pero aquí hay otros genes que aquí se parecen más llenos, un espacio vacío. Estas proteínas, el LP, TAP, estas son proteínas que tienen que ver con el procesamiento de antígenos, no en sí con la presentación. Los genes que codifican las moléculas clase 2 son los que están ubicados en los loci de P, de Q y de R, y el resto de genes aquí lo que tiene es que ver con el procesamiento de antígenos y el transporte de ese antígeno dentro de la célula presentadora hacia la superficie. Entonces ya vamos a ver. Bueno, esto no voy a entrar en detalle aquí, pero aquí está el cromosoma 6, aquí están los genes de clase 1, aquí están los genes de clase 2, PTL de Q de P, aquí están los A, B, C y otros, y estos son los clase 3. Entonces, ¿qué pasa? Estos genes, en los clase 1, estos genes codifican solo
para una cadena, que es esta que está aquí. Esta es la constitución, esta es la conformación, la estructura de las moléculas cuando ya están en la superficie celular. Estos son los genes, pero estos genes codifican, ¿verdad? Producen estas proteínas que vemos aquí representadas. Cada una tiene dos cadenas. Las moléculas de clase 1, cuando ya están en membrana, tienen dos cadenas, cadena alfa, cadena beta, igual a clase 2, cadena alfa, cadena beta. Tienen dos cadenas. Pero la diferencia está en que en las clase 2, cada una de estas cadenas es codificada por un gen diferente. En cambio, en la clase 1, los loci A, B y C solo codifican la cadena alfa. De manera que la cadena beta, que es este pequeño péptido que está aquí, es codificado por otro cromosoma y se pega de manera no covalente a la cadena alfa. Pero de esta manera se expresa en la superficie celular. Esta es la superficie celular, atraviesa la membrana, hay un pequeño tallo intracitoplasmático y la parte extracelular es esto que está aquí. Son estos cuatro globulitos que están aquí. ¿Dónde se ubica el péptido antigénico aquí? ¿En qué parte de la molécula de histocompatibilidad? En esta hendidura que ven aquí. Aquí es que se coloca el péptido, como si la molécula de histocompatibilidad fuera mi mano y el péptido se acomoda allí, para que el linfocito T entonces al reconoce ambas cosas, el péptido antigénico y la molécula de histocompatibilidad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este péptido beta 2, se llama beta 2 microglobulina, no está codificado dentro del complejo principal de histocompatibilidad. Eso y es constante en todas las moléculas de histocompatibilidad de clase 1, no es polimórfico. La única cadena polimórfica es la alfa. En cambio, en la clase 2, ambas cadenas están codificadas por un gen dentro del complejo y ambas son polimórficas. Entonces, ¿cuál tiene mayor variabilidad? La clase 2. La clase 2 que la clase 1. El polimorfismo aquí es mayor, porque las dos cadenas son diferentes. Entonces, aquí está ya en la membrana celular. Esta es la membrana celular. Aquí están aquí lo que es más fácil, los loci A, B y C codifican para la cadena alfa, que es esta larga que está aquí, se inserta en la membrana. El pequeño péptido que no es codificado por ningún gen aquí, sino que viene de otra parte y se le pega aquí antes de salir a la membrana. Se asocia de manera no covalente con el primer dominio aquí, el dominio más cercano a la membrana. En el caso de las clase 2, fíjense, cada cadena que se denominan alfa-beta es codificada, repito, por un gen diferente. Entonces, dentro de los locus, o los loci, perdón, de los genes de R, hay un gen alfa y un gen beta. Un gen para la cadena alfa y un gen para la cadena beta. Las dos cadenas son diferentes. Imagínense si hay combinación entre ellos. El polimorfismo dentro de la clase 2 es mucho mayor. Eso aumenta el número de combinaciones que puede haber allí. Dale la siguiente. Entonces, ya viendo todo esto, vamos a ver cuáles son las características principales. Primero, lo que se llama el poligenismo, es decir, que hay muchos genes dentro del complejo. Muchos genes. Extraordinario polimorfismo, existen múltiples alelos, más de 100 alelos, algunos tienen varios cientos de alelos en una misma población. ¿Ya? Imagínense la combinación que puede haber. Y expresión codominante se refiere a que aquí no hay dominante y recesivo, no. Aquí se expresan todos los productos procedentes de los genes paternos y todos los productos procedentes de los genes maternos. Aquí no que hay dominante, no, todo se expresa. Entonces la variabilidad de moléculas que nosotros podemos tener en nuestras células es muy grande. Entonces, ¿cuál es la función del complejo? Ya lo dijimos, presentar
antígenos al linfocito T. Codifican moléculas que se expresan en la membrana celular, las cuales se unen a fragmentos peptídicos derivados ¿de quién? De agentes patógenos que han sido procesados por una célula presentadora. Es la célula presentadora de antígeno. Esta célula procesa el microorganismo, el patógeno que ella reconoce, lo procesa, lo internaliza, lo degrada aquí, y péptidos procedentes de este antígeno, porque los linfocitos T no reconocen otra cosa sino proteínas, péptidos procedentes de aquí se llevan entonces a la superficie celular con una molécula de histocompatibilidad, en este caso HLA, porque esta figura es tomada de un libro de inmunología humana. Solo así el linfocito T con su receptor reconoce ambas cosas, la molécula de histocompatibilidad y el péptido antigénico que le esté presentado. Acuérdense que la gran diferencia, que creo que la pregunté en el examen pasado, con el linfocito B, es que este linfocito B con su receptor de membrana no necesita presentación, sino que con su receptor, que es una IG de membrana, una inmunoglobulina de membrana, él puede reconocer antígenos solubles sin ser presentados. Entonces, vamos a ver un poquito más de detalle de lo que es la estructura de las cadenas. Estas moléculas del NHC. Estas son las clase 2. Como les dije, hay una cadena alfa y una cadena beta, las dos encajadas en la membrana de la célula que posee esa molécula. La cadena alfa tiene dos dominios, vamos a decir dos regiones globulares que se forman porque hay puentes disulfuro entre aminoácidos de determinadas posiciones. Eso hace que la cadena se pliegue. Igual en la parte beta. Vamos a decir que los dominios o las regiones distales a la membrana, las que están más hacia afuera, más hacia el medio, son allí, estas regiones concentran el polimorfismo de esas moléculas. O sea, la composición de aminoácidos en este nivel es mucho mayor que la que está para acá abajo. El polimorfismo se concentra aquí. ¿Por qué? Porque estos dos dominios, el alfa 1 y el beta 1, son los que forman ambos la hendidura de unión para alojar al péptido del antígeno. Esto que está aquí. Esto es la estructura tridimensional obtenida por cristalografía de rayos X. La cadena azul es la cadena alfa, la cadena beta es la cadena roja. Fíjense que ambas forman cada uno de los lados de esa hendidura. Los últimos dominios, los más distales, en este caso el alfa 1 y el beta 1, o sea, se nombran de arriba hacia la membrana. Estos dos forman el hueco, vamos a decir, el orificio donde va a ser ubicado el péptido antigénico. En el caso de las moléculas de clase 1, fíjense, se identifican rápidamente porque tienen una sola cadena introducida en la membrana celular, que es la cadena alfa y es la que está codificada por genes dentro del complejo. Aquí también se forman tres dominios, pero la cadena alfa es más larga. La cadena alfa en sí forma los dominios alfa 1, alfa 2 y alfa 3. La cadena beta es la beta 2 microglobulina, que no tiene nada que ver con el complejo mayor, pero se asocia al tercer dominio, al alfa 3. De manera que en la clase 1, la hendidura de unión para el antígeno, fíjense, tiene la misma estructura, eso se llama en bioquímica hélices alfa o alfa hélices, con un piso. Las dos paredes, vamos a decir, de esa hendidura están formadas por la misma cadena alfa, por los dominios alfa 1 y alfa 2. Y esto sería el orificio, la hendidura de unión al péptido vista de frente, como lo vería el linfocito T. Aquí están los bordes de alfa hélices o hélices alfa y el piso aquí que conforma esa hendidura. Aquí va alojado, como lo haría aquí, como se ve aquí, aquí va alojado el péptido. Esto es como lo vería el receptor del linfocito T, de frente. Aquí están vacíos, aquí están ocupados por péptidos. Esta es una cadena de aminoácidos. Una cadena de aminoácidos
aminoácido que en diferentes posiciones establece, cuando vean esto de cerca, que se los voy a pasar, estas líneas azules representan enlaces químicos que hacen aminoácidos en determinadas posiciones para mantenerse fijado ahí y no vaya eso a soltarse, vamos a decir, ¿no? Ajá. Para que el péptido entonces se mantenga ahí, debe establecerse enlaces químicos entre los aminoácidos que conforman el péptido y aminoácidos que conformen la hendidura de unión. De esta manera el péptido entonces se mantiene unido ahí. Las moléculas de clase 2 generalmente alojan péptidos más largos, de más de 13 aminoácidos, mientras en la clase 1 la hendidura es más pequeña y caben péptidos más cortos. Eso tampoco tiene importancia para ustedes funcionar. Pero ya esto sería la hendidura de la molécula vacía y ya esta sería con el péptido antigénico que ellas van a presentar, que no es cualquiera. Porque después cuando vaya ya sea más fácil. No es, aquí no va cualquier péptido, no. Cada molécula de histocompatibilidad aloja un determinado número de péptidos, por supuesto, uno a la vez, pero no es, la unión no es específica, no es que para cada péptido una molécula en específico, no. Cada molécula de histocompatibilidad puede alojar un rango determinado de péptido, un rango amplio. Lo único común entre esos péptidos que ella puede presentar es que posea los aminoácidos necesarios para establecer estos enlaces y el péptido quede enlazado allí. O sea, no es cualquiera. Dependiendo de la composición de la molécula de histocompatibilidad, allí van a caber, vamos a decir, los péptidos que puedan establecer enlaces químicos con los aminoácidos que forman esa cadena, que acuérdense son polimórficas. La composición de aminoácidos de una es completamente diferente a la vecina, vamos a decir, y así sucesivamente. Entonces, repitiendo, su función entonces de las moléculas es presentación de péptidos antigénicos para que sean reconocidos por linfocitos T específicos del antígeno. Ya eso está repetido hasta el cansancio. Las moléculas de histocompatibilidad constituyen un sistema de transporte de antígenos desde el interior celular hasta la superficie, donde son presentados y reconocidos por los linfocitos T. ¿Cómo es ese sistema de transporte? Ya vamos a ver. Pero esto es, para que sepan lo que es, eso se llama restricción por el MHC. Eso es lo que estamos diciendo, que el linfocito T solo reconoce antígeno en presencia de moléculas de histocompatibilidad sobre una célula presentadora de antígeno. Eso se llama restricción por el MHC. No hay respuesta adaptativa, no hay respuesta inmune que nos proporcione protección, que nos proporcione inmunidad, si nosotros no poseemos la molécula de histocompatibilidad necesaria para presentar un determinado antígeno, que ya acabo de decir que no puede ser cualquiera, que tenemos que tener la molécula de histocompatibilidad que pueda presentar los péptidos de un patógeno, si no, no vamos a responder a él. A eso me refiero, eso se llama fenómeno de restricción por el MHC. Y por eso en su momento, cuando fueron descubiertos, estos genes se llamaron genes de respuesta inmune o genes de respuesta inmunitaria, porque son los genes que gobiernan la magnitud, la intensidad de una respuesta que un individuo pueda hacer. Nosotros aquí no vamos a responder de la misma manera a un patógeno. Puede ser que algunos se enfermen, otros no le dé nada, a otros hay más o menos. Eso se llama porque en parte la respuesta inmune está gobernada genéticamente y es por estos genes. ¿Ya? Si nosotros no tenemos las moléculas o los genes que codifiquen las moléculas que necesitamos para presentar los péptidos de tal virus, no vamos a responder a ese virus. No va a haber respuesta inmunitaria que la proteja, ¿ya? Ajá. Entonces, cada clase de molécula MHC presenta péptidos de un origen determinado que son reconocidos por un tipo diferente de linfocito T. Ya esto también ustedes lo han escuchado. Moléculas de clase 1 presentan péptidos a células de CD8, de la célula presentadora. Este es el linfocito T, en este caso citotóxico o CD8 positivo. Entonces, moléculas de clase 1 presentan fíjense que tiene una sola patica en la membrana, un solo pie. Hagan
agarrado de la membrana de clase 1, el péptido antigénico, el receptor del linfocito T, que también tiene dos cadenas, y la molécula CD8, que también reconoce uno de los dominios el dominio proximal a la membrana de la molécula de clase 1. Por eso es que el reconocimiento es doble. El reconocimiento es doble, y esto también pregunta de examen. Le sirve de repaso para habilitar al que va a presentar. El linfocito reconoce péptido extraño con molécula de histocompatibilidad propia porque es la célula de nosotros, la célula propia, que está presentando algo extraño. El otro lado, moléculas de clase 2 presentan péptidos a células TCD4. Célula presentadora con la clase 2, las dos paticas en la membrana, el péptido antigénico, el receptor del linfocito TCD4 o colaborador, y la molécula CD4 hace contacto también con el dominio proximal de la membrana de la molécula, de la cadena alfa de esta molécula de clase 2. En sí, esta es la función de las moléculas de histocompatibilidad. El hecho de que sean polimórficas trae un montón de cosas, de raritos, de bolitas, pero su función es esa. Entonces hemos visto que la clase 1 los dosis principales son ADC, en la clase 2 son DRDP y DQ. La diferencia en función es que las clase 1 presentan antígenos a células TCD8 o citotóxicos, las clase 2 presentan antígenos a células TCD4 colaboradoras. Pero fíjense esto que está agregado aquí en rojo. Aparte de eso, uno puede decir la función general es presentar antígenos a los linfocitos T. Pero si yo les pregunto a las clase 1 presentan al TCD4. Las clase 1 a TCD8, las clase 2 a TCD4. Pero aparte de eso hay otra diferencia que hasta ahora no habíamos visto, y es, o no sé si Diana en la clase adaptativa debió habérselo dicho, las moléculas de clase 1 presentan antígenos endógenos y las de clase 2 presentan antígenos exógenos. Eso de endógeno o exógeno se refiere al origen del antígeno. Antígenos exógenos son antígenos que la célula presentadora ha internalizado, o sea, los toma del espacio extracelular y los traga, y luego los procesa, y luego los presenta en la membrana. Antígenos endógenos, entonces de esos péptidos del patógeno que ingirió los va a presentar. Antígenos endógenos se refieren a péptidos que han sido creados dentro de una célula, antígenos que han sido originados dentro de una célula, como cuál puede ser los virus. Los virus son fuentes de antígenos endógenos, todo lo que se produzca intracelularmente. Entonces, eso es presentado por clase 1 y esto por clase 2. Fíjense la otra diferencia entre ambas moléculas es la localización, la distribución celular, o sea, sobre qué células ellas están presentes. Las clase 2 solamente están presentes en linfocitos o células B, en células dendríticas y en macrófagos, que son las que se llaman clásicamente presentadoras de antígeno. Las clase 2. Pero las clase 1 están prácticamente en todas las células. Se dice que en todas las células nucleares. Hay moléculas de clase 1. Entonces, estas tienen las dos, por supuesto, clase 1 y clase 2. Por eso son las presentadoras de antígenos que llaman, entre comillas, profesionales. Son las mejores presentadoras. Pero, si yo tengo clase 1 en todas mis células, cualquier célula de mi organismo que esté infectada por un patógeno, como un virus, puede presentar esos antígenos. Cualquier célula, un hepatocito, por ejemplo, puede presentar los péptidos del virus que lo esté infectando, y de esa manera el linfocito TCD8 reconocer. ¿Qué va a hacer el linfocito TCD8? Citotóxico. Liquidar esa célula. Es como ella le dice, matame porque aquí tengo esto. Maracucha la célula.
procesamiento de ese antígeno dentro de la célula. Se llaman vías de presentación de antígenos. Con los antígenos exógenos, yo les dije que es un antígeno, un patógeno que está en el espacio extracelular. Esta célula, que vamos a decir es la que lo va a presentar, lo internaliza en una vacuola. Dentro de esa vacuola, en el citoplasma, estas células que representan antígeno exógeno son las células clásicamente llamadas presentadoras. Buenos días. Yo supongo que lo que llegan a esta hora son es que van a presentar. Dale. Sí, para que ya no abramos más la puerta. Esperen afuera el examen. Porque ya falta poco. Bueno, ahí ya le salió porque tiene. Dentro de esta célula, dentro de esa vacuola citoplasmática, ese antígeno exógeno es procesado por lisosomas que contienen enzimas dentro de ese mismo citoplasma. Los lisosomas, sí, porque hacen perder el hilo a los demás. Los lisosomas degradan ese patógeno, ese antígeno en diferentes partes, ¿verdad? De manera que vamos a tener diferentes péptidos. Aquí están representados los péptidos de diferentes colores, péptidos procedentes de este patógeno, de diferentes colores, porque su composición de aminoácidos debe ser diferente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Simultáneamente a esto están siendo sintetizadas en el retículo endoplásmico las moléculas, las cadenas de clase 2. Y dice síntesis de cadenas clase 2, ¿verdad? Están siendo sintetizadas las cadenas alfa y las cadenas beta. Estas cadenas se ensamblan dentro del retículo y salen por vesículas del Golgi ya las dos moléculas unidas, ya la molécula MHC conformada. Este perolito que ven aquí rojo es un fragmento que ellos tienen alojado allí, como un fragmento péptido, como un péptido que tienen allí, pero para cerrar esa hendidura, para mantenerla protegida, hasta que ella alcance las vesículas que contienen los péptidos que ella van a presentar. Porque así ocurre una cosa que ya vamos a ver en la siguiente vía de procesamiento. Entonces, por eso que esta hendidura está tapada aquí hasta el momento en que ella fusiona la vacuola con la que tiene los péptidos del patógeno. Cuando los péptidos del patógeno, estas dos vacuolas se unen y son vaciados aquí, el péptido que quepa en la hendidura va a desplazar el fragmentico que tenía aquí con un tapón, vamos a decir que fuera como un tapón, lo desplaza, lo destapa y se aloja. ¿Cuál de los tres? En este caso, por representar, ¿cuál de los tres? Aquella que contenga los aminoácidos necesarios para hacer los enlazamientos con la hendidura y se mantenga alojado. Ganó el rojito. Bueno, entonces este péptido rojito ya sube a la membrana y la molécula es liberada lanzada en la membrana para que pueda ser reconocida entonces por el linfocito TCD4, porque estos son antígenos exógenos. Esta es la vía de procesamiento de antígenos exógenos. Pero los antígenos endógenos, recuerde que si esto es un virus, una partícula viral, el virus ingresó por unión a moléculas X presentes en la célula que va a infectar, se incluye aquí, se internaliza en el citoplasma y aquí va a comenzar su replicación, la replicación de su material para formar nueva partícula. Entonces se van a sintetizar proteínas virales que constituyen lo que se llama antígeno endógeno. Esas proteínas virales son procesadas y transformadas en péptidos cortadas. Las proteínas del virus que está infectando esa célula son cortadas en un organelo citoplasmático que recibe el nombre de proteosoma. Se imagina como si fuera una licuadora o una picadora, y las proteínas virales son procesadas aquí y se transforman en péptidos. Péptidos de más de 13 aminoácidos. Estos péptidos que se están formando en el citoplasma son
transportadoras hasta el retículo. Van a ser llevadas hasta el retículo, de manera que allí van siendo colocados los péptidos en las moléculas de clase 1 que se están sintetizando aquí. Aquí tenemos la cadena alfa de la clase 1, se pega a la beta-2 microglobulina, se conforma la molécula en sí estable y se le pega el péptido. De lo que están trayendo hacia el retículo, va a haber un péptido que allí pueda alojarse, que allí quepa. Por eso estos son clase 1, por eso es que las clase 2 tienen ese tapón, porque los péptidos endógenos son llevados hasta el retículo para que de manera equivocada no se le vaya a pegar uno endógeno. Los exógenos son pegados en vesículas dentro del citoplasma. Aquí no, aquí dentro del retículo ya hay péptidos procedentes de antígenos de origen endógeno y se pegan de una vez a la molécula de histocompatibilidad de clase 1 y sale por vesículas del Golgi hasta la membrana para que entonces pueda ser reconocido por linfocitos de CD8. Entonces, eso es lo que se refiere al transporte, al procesamiento. Eso es lo que se llama procesamiento de antígeno. Eso que ocurre dentro de la célula, procesamiento de antígeno. La presentación es lo que ocurre una vez que esa molécula está ya en la membrana para que pueda ser visualizada por un linfocito T, cuyo receptor encaje con ese péptido y esa molécula de histocompatibilidad. Entonces vamos a ver detallitos de qué pasa con esta presentación. Fíjense, el grupo particular de moléculas MHC que un individuo expresa influye en el repertorio de antígenos a los cuales sus células T podrán responder. Lo que les dije hace ratito, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene un repertorio de moléculas HLA que están determinadas por los genes que poseamos de ese sistema. Ahora, nosotros, dependiendo de las moléculas que tengamos, esas moléculas, eso va a determinar a qué péptido nosotros podamos responder inmunitariamente, porque recuerden que ellos son los que van a presentar antígenos. Esto es lo que les dije ahorita. Si yo no tengo la molécula de histocompatibilidad que puede presentar la proteína tal, del virus tal, yo no voy a responder ese antígeno. A esto se refiere esto que dice aquí. Lo segundo es que la unión entre el péptido y la molécula de histocompatibilidad no es específica. No es específica. Cada molécula de histocompatibilidad puede presentar, cada alelo, vamos a decir, cada molécula de histocompatibilidad puede presentar varios péptidos, pero no cualquiera. No es específica, pero tampoco es cualquiera. ¿Sí me entienden, verdad? Cada molécula va a presentar un determinado número de péptidos. ¿Cuáles? Aquí están. Imagínense que estos son los péptidos, estos son las moléculas de histocompatibilidad. ¿Cuáles? Aquellos que tengan los aminoácidos que se puedan encajar aquí, dentro de la molécula. ¿Ya? Si este péptido no encaja aquí, esa molécula no va a presentar ese péptido y nosotros no vamos a dar respuesta inmunitaria contra ese péptido, contra esa X parte del patógeno. Por eso es que decimos también que mientras una molécula sea más polimórfica, más probabilidad tengamos de hacer respuesta inmune a ella, porque tiene más sitios para ser reconocido y por supuesto va a tener más sitios porque puedan ser presentados en un sitio. Entonces no es específica, pero tampoco es cualquiera. Porque fíjense, imagínense que esto fuera la molécula de histocompatibilidad, este es el receptor de la célula T. Esto es el péptido. Entonces, ese péptido tiene que tener en determinadas posiciones aminoácidos que puedan encajarse, estableciendo enlaces químicos en esa hendidura, como para quedarse allí pegado, amarrado y pueda hacer contacto con el receptor del linfocito T. El linfocito T entonces va a reconocer la composición de aminoácidos que ese péptido tenga y decidir si ese es o no es el que encaja con su receptor, sino él se desprende y continúa. Eso se llaman aminoácidos de anclaje. Aminoácidos de anclaje. Entonces, una molécula de histocompatibilidad, por ejemplo, aquí, este es un péptido. Aquí, en la posición, fíjense, en la posición 2, este es el extremo amino terminal, este es el carboxil terminal. En la posición
y en la posición 9 son muy importantes para que ese péptido se encaje dentro de la molécula de histocompatibilidad. Entonces, él tiene que tener un determinado aminoácido en esa posición. O sea que esta molécula de histocompatibilidad va a poder presentar todos estos péptidos. ¿Por qué? Porque los aminoácidos coinciden en las posiciones 2 y 8. No les voy a preguntar esto, pero lo que quiero es que entiendan que la molécula va a presentar solo aquellos antígenos que puedan encajar sus péptidos dentro del sitio de la hendidura de unión al péptido. Ajá. Entonces yo creo que ya está la penúltima. Entonces, una vez que vieron esto lo van a leer ustedes cuando estén estudiando. Aquí lo que dice es que una vez que hemos hablado de esto, quiere decir que nuestro sistema inmunitario, el de cada uno de ustedes, solo va a responder a aquellos antígenos que puedan ser presentados por las moléculas de histocompatibilidad que ustedes tengan. Si no tienen la molécula, no van a presentar ese péptido y no va a haber respuesta inmune contra él. Entonces, mientras más polimórficas, mientras más variado sea nuestro repertorio de moléculas de histocompatibilidad, mayor va a ser o más probabilidad tenemos de tener la molécula necesaria para presentar determinado antígeno. ¿Ya? Por eso es importante mantener el polimorfismo dentro de una especie, el polimorfismo genético. Una mejor oficidad. No sé si Mejor capacidad de respuesta inmune. Mientras más polimórficos seamos en cuanto a nuestros genes, a nuestras moléculas de histocompatibilidad, mayor capacidad de respuesta inmunitaria vamos a tener. Por eso es que es importante el polimorfismo. Y en aquellas poblaciones en donde los cruces se mantienen entre familiares, el polimorfismo disminuye y esas poblaciones se hacen susceptibles a determinadas enfermedades porque no van a poseer las moléculas necesarias para presentarlos. De aquí la importancia del polimorfismo del sistema principal de histocompatibilidad. Ahora, ya terminamos con lo que se refiere a presentación de antígenos. Ahora, el complejo mayor de histocompatibilidad sirve para otras cosas, para otro tipo de estudio, debido al gran polimorfismo que tiene. Entonces serían las aplicaciones clínicas. Las aplicaciones que en medicina puede tener el polimorfismo del MHC. Eso se determina. O sea, a cada uno de ustedes se les puede determinar sus haplotipos HLA porque ustedes son humanos. Eso se determina. Eso existen, antes se determinaban las moléculas por serología, es decir, se determinaban los tipos de moléculas en células de sangre periférica, en linfocitos principalmente. Ahora se hace por genética, con la técnica de biología molecular, ahora se hace genéticamente. Se determina el polimorfismo genético, o sea, uno puede determinar qué alelos MHC tiene ella en su haplotipo materno y en su haplotipo paterno. Eso se hace. Antes se hacía por serología, ahora se hace por técnicas de biología molecular. Entonces uno puede saber su haplotipo HLA. Entonces, esa tipificación del HLA o del MHC tiene aplicaciones en diferentes cosas. Los principales ejemplos, acuérdense que se llamaron de histocompatibilidad por eso. Entonces, primero en la selección del donante ideal en trasplantes de órganos. Cuando se va a hacer un trasplante, el donante ideal va a ser aquel individuo cuyas moléculas de histocompatibilidad sean lo más parecidas posible, o sea, que coincidan los alelos. El donante ideal va a ser aquel individuo que tenga la mayor coincidencia en cuanto a alelos dentro de su complejo mayor, dentro de su haplotipo MHC. Segundo, se utilizan mucho para estudiar asociaciones entre MHC y enfermedades, porque esto llamó mucho la atención y fue un campo de investigación durante muchos años y todavía se investiga sobre eso. Y es que existen ciertos alelos que dan una predisposición genética a padecer de determinada enfermedad. Por ejemplo, el DR4
en el humano se asocia a diabetes. ¿Qué quiere decir eso? Que el individuo que tenga el alelo 4, bueno, esto era por serología, ahora por genética se identifican con números, pero supóngase para hacérselo sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que tuviera el alelo 4 dentro del locus DR, esa persona iba a ser más propensa a desarrollar diabetes en algún momento de su vida que aquella persona que no tiene este alelo DR4, sino que hay DR1, DR2, DR3, DR5, ¿ya? A eso se refiere la asociación del MHC con enfermedades. Hay alelos que predisponen a padecer una determinada enfermedad, así como que hay alelos que más bien confieren protección. Protección quiere decir que si yo tengo ese alelo, por ejemplo, en la diabetes, es el DR2. Si yo tengo el DR2, estoy como que blindada un poquito de llegar a padecer de diabetes en algún momento de mi vida. Pero esto se debe a eso, a que estas moléculas gobiernan a qué genes nosotros podamos responder. Y esas enfermedades que generalmente se asocian al MHC, incluyendo la diabetes, por ejemplo, son enfermedades que se le ha achacado origen autoinmune. Tiene que ver entonces con respuesta inmunitaria, y por eso es que esto se estudió muchísimo. Y para muchísimas enfermedades, que no sé si traje ejemplos aquí. Fíjense aquí, alelo HLA. Este es el alelo del complejo principal de histocompatibilidad en el humano. Estos son ejemplos en el humano, estos son ejemplos en animales, en algunas especies animales. Fíjense aquí, el más fuerte. El riesgo relativo es el riesgo de desarrollar la enfermedad que un individuo tiene si posee ese alelo. Por ejemplo, aquí, el alelo, casi todos son clase 2, pero la asociación más fuerte se dio con este alelo, el B27, en el clase 1. Los individuos que poseen B27 dentro de uno de sus haplotipos tienen 87.4% mayor de probabilidad de desarrollar esta enfermedad, que es la espondilitis anquilosante, es una enfermedad de la columna vertebral. Desarrollar esta enfermedad de aquellos individuos que no tienen el B27. Así se lee eso, así se mantiene. Entonces, las teorías, son varias las teorías que tratan de explicar esta asociación, pero es fácil de entender si estamos hablando de que estos genes de histocompatibilidad son los que gobiernan la respuesta inmunitaria en un individuo. En los animales de verdad que yo no he encontrado estudios donde se calculen los riesgos relativos, pero sí hay asociaciones. La enfermedad del mareo, una enfermedad del ave, se asocia con la presencia del alelo 19 dentro del locus B, en ese complejo, y así sucesivamente. En bovinos, en perros, también se han encontrado enfermedades asociadas. Estos ya que ven con números, esto debe ser un estudio más reciente. Esto ya se hace, este alelo es del gen beta del locus DR de un determinado animal, un determinado perro. Este alelo fue determinado por, la diferencia está en esta, cuando son números, ya que es determinado por biología molecular, ya esto es genético, por técnicas de ingeniería genética, de biología molecular, perdón. Y ya esto sí es por serología, pero también se hacen ya también por biología molecular. O sea, se determina el polimorfismo a nivel del gen, no de la molécula, no de la proteína. Otras aplicaciones son los estudios poblacionales, por ejemplo, determinando aquí entre nosotros, determinando los alelos, vamos a decir que en la población del estado Zulia, determinando los alelos HLA, si estamos hablando de humanos, que tengan la mayoría de nuestra población, podemos determinar el grado de mezcla racial que tengamos. Acuérdense que nosotros somos poblaciones que tenemos genes caucásicos, se llaman de origen europeo. Tenemos caucásicos, tenemos negroides y tenemos indígenas. 100%. Entonces, ¿por qué sirve para esto? Porque cada
pesar de que haya un extenso polimorfismo en todos, cada población tiene ciertos alelos que nada más se ven en ella. Por ejemplo, los caucásicos tienen alelos genéticos y solamente se presentan en esa población caucásica. Perdón, ¿dije caucásica o asiática? Caucásica. Los asiáticos tienen alelos MHC que solamente se ven en orientales. Los indígenas tienen alelos MHC que solamente se ven en poblaciones indígenas. Pero dentro de esa misma población son muy polimórficos. Entonces, por ejemplo, nosotros que somos mestizos, nosotros podemos, y ese estudio se usa una vez, pero eso con el tiempo va variando. Nosotros podemos determinar qué porcentaje de caucásicos, de negro y de indígena tiene la población zuliana. Pues dependiendo del tipo de alelo que los individuos que se tipifiquen tengan. Eso sirve para eso. Para determinar el grado de mezcla racial que existe en un individuo, porque cada raza, vamos a decir entre comillas, tiene características, tiene alelos característicos dentro de su población. Y por eso también se trazan los movimientos migratorios de las poblaciones, también sirve para eso. En medicina legal y en medicina forense sirve para identificar individuos y también sirve para determinar paternidad, lo que se llama prueba de paternidad dudosa. Haciendo el MHC de la madre, del supuesto padre y del hijo, se puede determinar con un 99% de posibilidad de certeza si ese individuo es padre o no de esa criatura. Entonces, esas son aplicaciones debido al polimorfismo que tiene. Y yo creo que ya está aquí. Este es el último.